Número 7, Éxodo capítulo 1, verso número 1 al verso número 7. ¿Lo tiene? ¿Sí? Y leemos la palabra del Señor de una manera antifonal, ¿sí? Lo hacemos en el nombre del Padre, ¿sí? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Verso 2, léalo por favor. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Verso número 4. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Todos el verso número 7, por favor. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Hasta ahí la lectura de las palabras. Hoy vamos a predicar por un precioso tema, así que apúntelo, mi amado hermano. Hoy predicaremos por el tema no es igual. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema no es igual. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido de primera mano, mi Dios, que traigas a tu pueblo. Señor, sé que de pronto el clima no nos favorece en gran manera, pero también entiendo, mi Dios, que estamos en época invernal y esto es normal. Te suplico, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia más bien manifestándose, Señor, y que tu pueblo pueda darse cita aquí en tu casa. Señor amado, no hay mayor privilegio y honra que está en medio, oh Dios amado, de tu pueblo, en medio de ti, Señor, en tu casa, y hemos venido a adorar y a buscar tu santo y glorioso nombre. Concédenos también, te imploro, el poder sacar provecho, oh Dios amado, de todo lo que tú tienes que decirnos en este momento. Señor, prepara mi mente, prepara mi corazón, despeja en mis pensamientos todo aquello que pudiere turbarme, que todo aquello que pudiera posiblemente, oh Dios, entorpecer lo que el Espíritu Santo quiere en esta noche, Padre, darme a conocer. Prepárame, Señor, te lo imploro, y que en este tiempo, Señor, todo tu pueblo pueda gozar y disfrutar de ti, Señor, y que de esa forma, Padre, podamos también manifestar la plena obediencia a lo que tú nos vas a enseñar. Señor amado, creo que tú harás, mi Rey, y te doy gracias una vez más en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo Jesús? Amén. Sí, tal cual como así le anuncié, sí, el tema, si lo vamos a aplicar por él, sí, por el mismo que se llama no es igual. Bueno, antes de comenzar a desarrollar, quiero explicar algo acerca del tema, del por qué lo he tomado. De hecho, lo he extraído justamente de la última parte del versículo número 7. Sí, haciendo referencia a las palabras del Señor cuando le hace saber a Moisés, en el versículo 7, en la parte final donde dice: Jehová hace diferencia entre los egipcios, dice allí, y los israelitas. Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y quería dar una pequeña, digamos, aclaración. Y esa aclaración, mi amado, de hecho tuve que apuntarla para poderla recordar.
Sí, y quiero que usted apunte posiblemente esto que le voy a decir. Solo es una frase más que todo. Sí, y quiero que de pronto la considere y la escriba para que en algún momento alguien le va a preguntar y usted de pronto olvidándose no va a saber qué responder. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, a usted se le puede, o a alguien se le puede venir a la mente y decir, el Señor hace acepción de personas. Y la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, en función de esto y por el tema el cual, insisto, lo he subtitulado como no es igual, no estoy tomando como base estrictamente la acepción, sino que le quiero dar esta observación que creo yo que le va a simplificar el corazón de Dios a la hora de entender este tema. Mi amado, apunte, no te confundas. Apunte, ¿sí? No te confundas. ¿Sí? Diferencia no es preferencia. ¿Apuntó? Se oyó igualito. ¿De qué? Repítame, por favor. Voy de nuevo. ¿Sí? Apunte. Como observación, ¿sí? No te confundas. Diferencia no es preferencia. ¿Lo apuntó? Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema, sí, en esta noche. Amén, sí lo apuntó, ¿verdad? Ahora, sí vio que se parecen los términos, pero cada término tiene su propio significado. Diferencia no es preferencia. Y cuando se habla de acepción de personas, no es hacer diferencia, sino hacer preferencias. Y Dios no quiere que su pueblo haga preferencia, porque la preferencia da lugar a un trato especial, por así decirlo, cuando hay un interés de por medio. ¿Sí? Así como cuando de pronto dice, no, él es mi cliente, que él se siente aquí adelante. No, usted que decía que vaya atrás. No, eso es otra cosa. Ahora, mi amado, eso lo insisto, lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de todo el tema en esta noche. Ahora, vayamos al texto. Recuerda el tema de esta noche. No es igual. ¿Qué cosa no es igual? Llamado, no es igual, sí, en este caso, el trato que Dios le iba a dar, en este caso, sí, a los egipcios, en función del trato que Dios le iba a dar a los israelitas. No podía ser igual. Y claro, es necesario comenzar a desarrollar esto para saber el por qué. Usted tiene, creo yo que la mayoría de los matrimonios tienen más de un hijo. Bueno, los que tienen un hijo, qué bueno, el muchacho recibe como niño mimado todo de parte de padre y madre. Pero el que tiene más de un muchacho, más de un hijo o hija, llamado, sabrá perfectamente que él no puede hacer qué cosa entre ambos hijos. No puede hacer preferencias. Pero un padre sí puede hacer diferencia entre el uno y el otro. Claro, todo irá en función de cómo son sus hijos. Por ejemplo, el hijo vago no podrá recibir posiblemente el mismo obsequio que el hijo o el mismo beneficio que el hijo estudioso. Se me ocurre un ejemplo. El vago no tendrá permiso para salir, ¿verdad? Mientras que el que pasó el año de redondo, hasta el padre mete la mano en el bolsillo, toma, y anda y cómprate algo. Y claro, ahí lo mirará, digo yo, no, el hijo vago lo mirará usted con cara de gato, del gato con botas de la película Shrek, lo mirará, y tú no, por vago, quédate estudiando, no tienes permiso. ¿Me entiende? Mi amado, aquí había sí que considerar justamente estos aspectos dentro del libro de Éxodo capítulo 11 para poder entender del por qué Dios habría de hacer, ojo, entre ellos esta diferencia. Mi amado, no es igual cómo Dios trataría a los egipcios a cómo Dios trataría a los israelitas. Y eso se lo vio remarcado en las 9 plagas anteriores que ya habían sido promovidas, que habían sido ya gestadas. En cada plaga que Dios había dado para todo el territorio de Egipto, ojo con esto,
Gosén, la tierra de Gosén, era más o menos como la tierra, es como hablar de pronto dentro de Guayaquil. Sí, se me ocurre Pascuales. ¿Pascuales sigue siendo parte de la ciudad de Guayaquil? Sí. Pero es una... A ver, muchachos, ¿es una? Usted no, los muchachos. ¿Qué cosa es Pascuales? Usted no, los muchachos. Por eso dicen los muchachos. Es una parroquia. ¿Verdad? Ya ni le digo otra cosa porque después de no sé. Mi amado, debemos entender que Gosén forma parte de Egipto. ¿Sí? Y Gosén es una provincia, por así decirlo, muy cercana, ¿sí?, a donde se encuentra, ¿sí?, en todo caso, ¿quién? Faraón. Llamado, y es allí donde, ¿sí?, donde la palabra de Dios nos ha venido diciendo en los primeros 10 capítulos que plaga sobre plaga ha venido ocurriendo en el mismo territorio, pero el trato no era igual de lo que ocurría, obviamente, donde vivían los egipcios que donde vivían los israelitas. Diríamos cualquiera, esto sí suele pasar a veces cuando llueve, que por el centro hay un diluvio. Y uno viene a Muchalote y dice, acá me está lloviendo. ¿Verdad? ¿Es así? O viceversa. Aquí a veces uno llama, hermano, no venga porque está inundado. Y yo digo, pero acá, hermano, acá el sol está que fuera. Entonces, mi amado, esa diferencia que Dios hizo entre israelitas y egipcios se remarcó como una línea de tendencia. Y esa línea Dios la respetó de principio a fin, obviamente en la manifestación de las plagas. Ahora, cuando vamos al versículo primero, si dice el Señor, ya adentrándonos dentro del estudio del capítulo, Jehová le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón. Ahora, ojo con esto, hay una observación adicional. Moisés no sabía cuántas plagas Dios habría de utilizar para liberar a su pueblo. ¿Sí? Dios nunca, ustedes se pueden revisar, Dios nunca le dijo, mira, voy a mandar 10 plagas y de allí ustedes van a salir. No. Moisés desconocía completamente cuánto tiempo se tomaría Dios para poder dejar ir al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y querido hermano, usted debe de entender que para Moisés, cada suceso que Dios le permitía a él experimentar, a él participar, para él todo eso era algo nuevo. Todo. Él también era asombrado de cómo Dios poco a poco iba, digamos, revelando su plan salvífico para poder dar libertad a su pueblo. Y aquí vemos a Moisés ya a la apertura de la 10ª plaga, enterándose de que Dios le decía que de aquí en adelante solo faltaría cuánto para poder ser libres. Una plaga más. Una plaga más. Ahora, ojo con esto. Yo quiero pasar esto al plan espiritual. Y creo que se enmarca bien, porque ninguno de los que está aquí, al igual que Moisés, sabrá cuánto más tendrá que soportar la iglesia o el mundo, hablando de los juicios divinos, antes de que venga nuestro Salvador. Los eventos ocurrirán conforme Dios los vaya planificando. Claro, Dios tiene planificado y Dios sabe que para el tiempo de los israelitas eran 10 las plagas necesarias para que Faraón los deje libre. Dios no le decía a Moisés, mira, para la plaga que se ocurre, la plaga de las langostas, Moisés, tranquilo que falta 3. Y con eso nos vamos. Después vino la plaga de las langostas, mira, faltan 2, ya mismo salimos. Mira, después vino la plaga de la oscuridad. Moisés, falta una, y con esa una te vas. No. Él no sabía absolutamente nada de cuánto Dios habría de hacer para poder ver al final la libertad. Igual nos pasa a nosotros. Yo ya escucho a muchos decir, ay, pastor, ¿cuánto usted más cree que falta? ¿Lleva cuánto? Digo, no sé qué va a decir. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene el control de todo lo que está pasando.
Amén. Si así falte una pandemia, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, no lo sé, pero lo que yo sí sé es que, mi amado hermano, el trato que Dios tiene con nosotros no es igual con el trato que está Dios haciendo con los que están afuera. Eso sí lo sé, no es igual. Yo el día de ayer me puse a ver unos videos que claro, era necesarísimo verlos porque esta pandemia actual, y toco el tema de la pandemia porque para muchos esto es una plaga, y es verdad, esta pandemia es una plaga. Y al igual que las otras dos primeras, esta plaga obviamente como las otras dos, no ha tenido los resultados que la sociedad ha esperado. La primera gran plaga conocida, sobre todo desde las plagas de Egipto, ojo con esto, desde las plagas de Egipto, desde las plagas que usted puede ver aquí en la palabra de Éxodo capítulo número 4 en adelante, mi amado, hasta la presente fecha, nosotros dejando a un lado las 10 plagas, conocemos a la verdad hoy por hoy 3 plagas más. La primera plaga conocida por el mundo, diríamos, un poquito postmoderno y en la Edad Media, fue, mi amado hermano, la plaga, y se lo digo porque yo sé que ustedes pueden investigar y hará sus propias búsquedas, sobre todo en el Internet, fue la plaga denominada como la peste negra. La peste negra. La peste negra, mi amado hermano, mató 40 millones de personas. Sin cura, no hubo cura para la peste negra, o conocida también como la peste bubónica, ¿sí? Donde los ganglios se inflamaban, ganglios de acá de la garganta, las adenoides, ¿sí? Los ganglios ubicados debajo de las axilas y la ingle. Ahí tenemos nuestro sistema linfático. ¿Sí? Esa plaga como tal, mi amado, afectó de manera tan brutal nuestro sistema glandular que con el tiempo las maduraba, y no con tanto tiempo, la plaga llegaba, o la infección llegaba, o el contagio llegaba, y bastaba solo 4 o máximo 5 días para que el individuo que tenía la plaga muriera. Era aniquiladora. Sí, mató al cerca del 60% de todos los moradores de Europa. 60% era el índice de mortalidad. El COVID dice que tiene el 1. Hay quienes dicen el 0.5. Y yo siempre saco mi calculadora y ando marcando. A ver, si la plaga en este caso si la plaga de la peste bubónica la tuviéramos hoy encima de nosotros, con una tasa de mortalidad del 50 o 60%, yo saco cuenta, mi hermano. De 7.000 millones de personas, el 50%, ¿cuántos muertos tendríamos actualmente? 3.500 muertos, millones de muertos, 3.500 millones de muertos. La mitad de la población estuviera hoy por hoy enterrada. Mi amado, la peste bubónica duró aniquilando a su máximo esplendor 2 años. 2 años. Pero la peste desapareció completamente y esto me causó asombro. ¿Sabe cuánto tiempo? A ver, ¿quién me da una cifra? ¿Cuántos? 10 años. ¿Alguien más? Un poquito más. Díganme el número, 15, un poquito más. 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 400 años. Promediando, 1350 apareció promediando, desesperado, en el año 1800 vino a desaparecer completamente. No hubo cura. Luego vino la famosa pandemia de la gripe española, que la española no tenía nada. Se dice española porque fue el país que mayor cantidad de personas vio morir en su nación. Apareció en el año de 1918, segunda pandemia. No hubo cura. ¿Cuál era la pandemia? Hoy por hoy dicen que era recién la evolución de la famosa H1N1. No hubo cura. Mató al término de 1918, terminaría también la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dice los entendidos que mató entre 20 hasta 30 millones. Pero la pandemia de la gripe española mató 40 millones en 2 años.
40 millones en todo el mundo. Uno dice que empezó en los Estados Unidos, otro dice que empezó en España, otro dice que empezó en Francia. La ciencia cierta es que nadie supo dónde empezó, pero sí que mató a 10 presidentes. No hubo cura. Y de esa última, hoy por hoy, estamos viviendo en la tercera pandemia mundial. Que dicen que mata o tiene una tasa de mortandad de hasta el tope, de hasta el 1%. Perfecto, el 1% de 7.000 millones de habitantes. ¿Alguien me da un ¿cuánto? No divide, tiene que estar facilito, el 1%. No, un poquito más. Un poquito más. No, el 1% de 7.000 millones, estoy hablando de 7 millones, 7.000 millones, 70 millones de habitantes. Ese es el promedio de muerte del COVID. Recién vamos muriendo, dicen por ahí, 4 millones, claro, de lo que se tiene registrado. Yo pienso que son 5, de lo que no se informa a la OMS. Organización Mundial de la Salud. Siempre nuestros gobiernos hacen esto, ¿no? Mueren 5, dicen ellos. Han muerto 5. Y usted cuando va a la morgue, aquí hay como 30 muertos. Sí, es que 5 murieron en el hospital y los otros 25 en la calle. Ah, ya, todo bien. Esos son de los registros, penosamente es así. Mi amado, no se asuste, porque el trato que Dios tiene con su pueblo no es igual como lo que tiene con aquellos que no le obedecen. No porque Dios haga preferencia, sino que Dios hace diferencia entre lo que es suyo y lo que no lo es. Mi amado, Dios le dice a Moisés y le advierte, va a venir una plaga más. Imagínate que Dios te diga a ti, hermano, pero ya está el COVID, sí, pero va a venir una más. Pero más, Señor, sí. Acuérdate que fue progresiva la plaga. ¿Ah? Primero fue la plaga la plaga de qué? El agua convertida en sangre. Y Dios le dijo, a ver, Moisés, ahora viene una plaga más. Una más, Señor, pero ya, sí, viene una más. Y fue la plaga de las ranas. Ay, Señor, pero sí, va una más, listo. Terminó la plaga de las ranas y dijo, Moisés, viene otra más. ¿Cuál vino de ahí? Ya tomando la lección. Los piojos. Y todo lo que era ya se había organizado. Listo, ya está bien, Señor, vamos con los piojos, listo. Después terminó, a ver, Moisés, viene una plaga más. ¿Cuál vino? Toda especie de mosca. Y terminó esa. A ver, Moisés, otra más, Señor, sí, otra más. Así hasta la novena. Llamado, y el pueblo soportó todas las plagas, ojo, todas las plagas de Egipto, las vieron también los hebreos. ¿Sí me entiendes esa parte, no? Todas las plagas de Egipto las palparon los israelitas. Pero Dios hizo una diferencia. No te asustes, mi amado pueblo. Las plagas van a venir y su pueblo tendrá que estar en medio de ellas. Pero Dios hará diferencia. ¿Por qué? Porque no es igual lo que Dios quiere hacer con ellos que lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es igual. Y eso es lo que hoy Dios le decía a Moisés. Va a venir, le dice verso 1, una plaga más, el cual dice aquí, seguramente, verso 1 parte final, seguramente os echará de aquí para otro que te va a echar del todo. Háblale. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Habla ahora al pueblo. Llamado iglesia, Dios nos dice en esta noche, tú sabes que las plagas vienen. No solo el COVID. Hermano, vendrán cosas peores. Mira que mañana estudiamos qué cosas con la ayuda de Dios. Mañana estudiamos Apocalipsis. Mi amado hermano, plagas van a seguir viniendo. Esto es como los dolores de parto. Toda mujer que ha parido de manera natural sabe perfectamente que las contracciones van de menos a más. De menos a más. ¿Verdad?
Al final vale la pena el dolor, porque ya tienes en tus brazos ¿a quién? A tu niño. Y dice, ay, te olvidas del dolor, pero soportas el dolor, mi amado, porque sabes que tras el dolor viene la bendición a tu casa. ¿Entiendes? Amado pueblo, el Señor nos dice, dile al pueblo, ahora habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino, ¿sí? Dice allí, y que cada uno también pida a quién, a su vecina, alhajas de plata y de oro. Ahora, ya usted sabe, no voy a volver atrás al estudio, pero ya usted sabe, hermano, que ya Dios le había dado a conocer, sí, no solamente a Moisés en la zarza, sino hasta el mismo Abraham, diciéndole, y tu pueblo será esclavo allí en Egipto, ¿cuántos años? 400 años, pero de allí yo daré gracia para que no salgan con las manos. ¿Por qué lo hizo Dios de esa forma? ¿Por qué Dios quiso despojar en lo económico o en lo material al pueblo de Egipto? Porque el pueblo había servido a esa nación 430 años de gratis. Y si algo Dios sabe es que el obrero es digno de su salario. Ustedes no van a salir con las manos vacías. Ustedes han construido sus ciudades, han edificado sus torres. Ustedes van a salir conforme a la estimación del trabajo de la obra de sus manos. Es decir, y parece contradictorio, que mientras la plaga tenía a Egipto en miseria, ¿se acuerdan ustedes de la plaga anterior, la plaga de la langosta? ¿Qué le dijeron los cortesanos del rey? Señor, que todavía piensas persistir en dejar a este pueblo, dile que se vaya. ¿No te has dado cuenta que Egipto está totalmente destruido? Pero claro, Faraón tenía el corazón de piedra. Pero Dios, mira, aún en medio de la gran calamidad de Egipto, Dios prometiéndole a su pueblo, a los que vivían también en Egipto, pero en el sector de Gosén, ustedes no van a salir con las manos vacías. De allí que yo puedo rescatar que aún cuando la crisis o la pandemia o lo que venga, llamado, ponga de cabeza al mundo entero, el pueblo de Dios no será por cola, sino que estará, llamado, en la delantera. Dios nos pondrá así por encima, no por debajo de los demás. ¿Por qué, llamado? Porque el trato que Dios tiene con los suyos no es igual al trato que tiene con los que no son suyos. Recuerda la observación, si la apuntaste, no te confundas. Diferencia no es preferencia. Verso número 3. Y Jehová, puede leerlo, no me dejes leyendo solo, puede leerlo, verso 3, ¿qué dice? Ahora, aquí hay dos cosas que rescatar. La primera, la Biblia dice que Jehová, nuestro Dios, ¿qué cosa le dio al pueblo? Le dio gracia. Ya no quisiera leer Deuteronomio 7:7 porque usted ya lo conoce. Ese texto, recordará usted que dice, no por ser vosotros más que los pueblos los ha escogido Dios, sino al contrario, por ser ustedes un pueblo insignificante, es que Dios también los ha querido escoger y los ha querido engrandecer. Eso por un lado. Mira que no lo leo, pero está en Deuteronomio 7, verso 7. Pero la Biblia resalta en este versículo número 3 que dos situaciones se presentan delante de Dios para el pueblo, para poder hacer la diferencia entre los egipcios y los hebreos. La primera de ellas es que Dios vio qué cosa al pueblo le daría gracia. Gracia. Y ya usted conoce que el término como tal está más que difundido, es si algo no merecido. La gracia es algo que no merecemos, pero que Dios nos lo quiere conceder. Pero quisiera, mi amado hermano, ver esta gracia bajo una marquesina distinta, como para nosotros. En el libro de los Salmos, capítulo número 103, venga conmigo por favor a la Biblia. Salmo, capítulo 103.
En el verso número 10 al 11, el Espíritu Santo dice lo siguiente. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Salmo 103, verso número 10 al 11. Dice el Señor, no ha hecho con nosotros, me incluyo, y creo que usted también, no ha hecho con nosotros conformes a nuestras, dice allí, iniquidades. Ahora, quiero rescatar algo. ¿Qué diferencia había en aquel entonces entre los hebreos y los egipcios? Quisiera ser práctico. Una cosa, los egipcios eran libres y los hebreos eran esclavos. Perfecto. Si usted quitase eso, ¿qué diferencia había entre los unos y los otros? ¿Ah? Eran iguales. ¿Iguales de qué? Iguales de pecadores que cualquiera. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, más bien por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos. Esa es la única diferencia. Unos eran esclavos y otros eran libres. Mi querido hermano, pero Dios, por su gracia, por su favor inmerecido, le otorgó al pueblo de Israel o al pueblo hebreo, llamado la condescendencia de reconocerlos como pueblo suyo. Todo eso por su gracia. De pecadores, mi amado, el pueblo de Israel apenas salió de Egipto. Ojo, el pueblo de Israel apenas salió de Egipto, cruzó, mi amado hermano, qué sé yo, cruzó las fronteras de Egipto, llegó al pie del mar y ya se quería volver a Egipto. Claro, eso sale después. Pero quiero ver, o quiero que notes qué tan entregado estaba el corazón de los hebreos a las costumbres de los egipcios. Apenas el pueblo llegó al mar y vio que los egipcios venían con todo su ejército, ¿qué dijo? Aquí estamos por gusto, regresémonos allá. Nos van a matar. Nos han sacado, ¿verdad?, a morir en el desierto. ¿Qué decir cuando ya pasaron el mar? Apenas cruzaron el mar, Moisés dijo, ya vengo, muchachos, ya vengo. Cuidado, pórtense bien, como dicen los padres en casa. Cuidado con hacer cositas malas, ¿ah? Ya vengo, tengan cuidado, sí, mamá, tranquila. Y apenas usted pasa la puerta, mi hermano, en casa, la puñetiza entre hermanos, pero que no hay quien lo separe. Así hizo el pueblo, apenas se fue Moisés, mi amado, hicieron con todas las bendiciones que Dios les dio. ¿Qué hicieron con todas las alhajas, los vasijas de oro? ¿Qué hicieron? Una imagen de fundición, un becerro. Eran tan pecadores como los egipcios. Pero Dios les dio su gracia. Y en función de esto, el Salmo 103, verso 10 al 11 dice, no ha hecho con nosotros, dice el Señor a nosotros obviamente, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué hizo el Señor? Engrandeció su misericordia sobre los que le han temido, sobre los que le temen. En pocas palabras, llamado, dignos de muerte eran, o dignos de las plagas, tan eran los egipcios como los hebreos. Pero Dios quiso hacer ¿qué cosa? Diferencia, no preferencia. Porque ambos merecían morir. Y mucho más si Dios sabía, porque Dios sabe todas las cosas, que ese pueblo que Él iba a salvar, mañana más tarde se le iba a ¿qué? A revelar. Imagínate que tú tuvieras ese don de parte de Dios antes de casarte. ¿Qué cosa, hermano? Saber cómo te va a tratar tu marido. ¿Qué harías tú? ¿Te casas o no te casas? ¿Y por qué no, hermano? Y no dice que no, hermano. Ay, lo típico. Ay, si yo hubiera sabido que este hombre iba a ser así. Dios sabía cómo iba a ser el pueblo. Y aún así, dijo, este pueblo es mío. Amén. Así que agarra a su marido que es mío también.
Señor en Lamentaciones capítulo 3, verso número 22. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tiene? Le dice un gran amén si lo encontró. Lamentaciones, luego que termina, ¿no? Capítulo 3, verso 22. ¿Lo encontró? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, esas misericordias que pasó, nunca decayeron, es decir, se mantuvieron, nunca decayeron sus misericordias. Ahora, dicho esto, y vueltos obviamente, mi amado hermano, al capítulo número 11, ¿lo tiene? Éxodo capítulo número 11. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo: Jehová dio gracia al pueblo, dice allí, ante los ojos de los egipcios. También, ojo con esto, también Moisés era tenido, ¿por qué? Por gran varón en la tierra de Egipto. Ahora, aquí hay que analizar dos precedentes. Primero, Moisés ya era grande antes de ser el gran libertador del pueblo. Porque cuando Moisés perteneció a la corte real, recordará usted, ya se nos dice de que Moisés había sido un varón poderoso, ¿verdad? No solamente en palabras, sino en hechos y en grandeza también. Pero él dice en la Biblia que había rehusado llamarse hijo de la hija de ¿quién? De Faraón. Y él prefirió identificarse con los afligidos del pueblo antes de identificarse con la corte real. Diría cualquiera en la actualidad: ¡qué tonto! Diría un cristiano con mente de bendición: pero ¿para qué salir de la corte si Dios bien me puede usar en esta esfera política, militar y de pronto de realeza, como para hacer más bien al pueblo desde aquí, que yéndome a mezclar con el vulgo? Pero, mi amado, Moisés prefirió rehusar todo esto e identificarse con las aflicciones del pueblo. Claro, él quiso ganar cierta reputación en medio del pueblo hebreo me refiero, tratando de hacer su propia forma a la hora de libertarlos. Pero obviamente no era ni el tiempo ni era el plan de Dios hacerlo así. Así que él prácticamente fue botado o él huyó de Egipto y tuvo que recluirse en la tierra de Madián, como ya se lo estudió. Pero todo lo que él rehusó, todo lo que él rechazó por causa del pueblo del Señor, luego Dios se lo pondría en bandeja de plata. Esa es la diferencia cuando uno quiere ser reconocido por Dios y no por los hombres. Nuestra generación quiere el aplauso del hombre, quiere el reconocimiento de la gente, quiere la vanidad que el mundo le brinda. Pero, mi amado, cuando tú acercas de parte de este mundo reconocimientos, aplausos, fama, condecoraciones, te pierdes de las grandezas y de las bendiciones y de los halagos que Dios realmente quiere darle al hombre, que no provienen de aquí, sino que provienen de allá arriba. Todo aplauso terrenal, perfecto, hasta aquí te dura tu galardón. Muerto tú, muere tu fama contigo. Pero el que quiere gloria eterna, así aquí lo traten como una basura. Si él se mantuvo fiel al Señor, cuando despierte en la eternidad, despertará junto al trono de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Ahora, esta segunda parte del texto dice la Biblia que Moisés fue tenido como gran varón en toda la tierra de Egipto. Y hay que analizar la parte secular. Sí, era entendible que era reconocido como un gran varón. Primero, nos guste o no reconocer, Moisés, mi amado hermano, era en este caso, era el móvil que Dios usaba para, por medio de él, sí, llevarse a cabo ¿qué cosa? Las plagas, hermano. Para todo egipcio, Faraón era superior a los magos de Faraón. Era su mano lo que se alzaba.
y llamando posiblemente a las langostas, venía. Era su mano, por así decirlo, el que daba la orden y el mar o el río Nilo se convertía en sangre. Era su mano la que se extendía, ¿verdad?, cuando arrojaba la ceniza y vino, ¿qué cosa sobre la tierra? ¿Qué vino? Dios. Fue, mi amado hermano, a su voz que todo el territorio de Egipto se oscureció y quedó en tinieblas. Todo hombre que veía a Moisés veía, a la verdad, un semidios. Este hombre es grande. ¿Quién va a poner sobre él su dedo si él controla, ¿qué cosa? Las fuerzas de la naturaleza. A su voz, Egipto queda en tinieblas. A su voz, llueve granizo juntamente mezclado con fuego. ¿Quién podría llegar a pretender siquiera a mirar mal a quién? A Moisés. Dios lo hizo grande. Dice la Biblia, hermano, también Moisés era querido por gran varón en la tierra de Egipto, y ojo, a los ojos de los siervos de Faraón y también a los ojos del pueblo. Es decir, hasta la corte del rey, cuando lo veía, decía, cuidado con Moisés. Esa grandeza no vino porque Moisés la quería. Esto es importantísimo aclararlo. Esa grandeza no venía porque Moisés dijo, ay, Señor, yo quiero que me use para que los egipcios me teman y Dios aparezca ante ellos como un Dios. No. Recuerda que Moisés no quería el trabajo. Sí te recuerdo, ¿verdad? Moisés no quería el trabajo. Dijo, no, Señor, manda otro, que voy a estar regresando a donde me quieren matar. No. Vaya otro, vaya mi hermano, vaya cualquiera, pero yo no. Mi querido hermano, pero juntamente con el servicio a Dios, querramos o no, y aquí hay algo importante, querramos o no, viene la grandeza también. Puede ser que en la tierra pase desapercibido o no, porque sí es verdad, a veces Dios aún en la tierra nos permite el privilegio de ser honrados por otros, porque le servimos ¿a quién? A Dios, pero nuestra actitud debe de ser, como siempre se nos recalca desde este altar, debe de ser de perfil bajo. Sí, puede ser que Dios te use como un poderoso evangelista, o como un gran ministro de alabanza, o que te use de manera excelente como un maestro, donde tengas al auditorio con la boca abierta y te digan, ¡wow! Dios lo usa. Me recuerdo tantísimo que una hermana le dijo a un hermano que predicaba muy bien, dijo, varón, yo le pido a Dios que nunca te bajes de ese altar, porque el hombre cada vez que subía, Dios lo usaba. Dice, de verdad, hermana, sí, porque cada vez que bajas, eres tan irracional, tan torpe, mejor quédate de mí. Ahí se le acabó todo. Es que estamos así. De verdad, hermana, sí. Pero cada vez que te vas a dar bien, mete la pata. Cada vez que Dios engrandece al que le sirve con humildad. Ahora, eso tiene una referencia bíblica muy fuerte. Y está en primera carta de Pedro, capítulo número 5, verso 6. Rapidito, venga conmigo. Primera carta de Pedro, o primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso número 6. ¿Qué te dice el Señor allí? ¿Lo tiene? ¿Tú conoces el texto? ¿Qué dice? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, no tú, Él os exalte, o te levante, o te engrandezca, como cualquier sinónimo que le quieras poner allí, para que Él os exalte, pero ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Lo importante de esto, mi amado hermano, es que Moisés fue exaltado, queriendo ser queriendo ser muy cronológico. Llamado, Moisés fue exaltado después de 80 años, también, ¿no? 80 años. Porque él nació, por así decirlo, o se crió en cuna de oro, pero luego rechazó todo siendo joven
Y luego de que el Señor lo usara a los 80 años mandando a Egipto, allí al final de las plagas Dios lo exaltaría o lo levantaría. Verso número 4. Dijo pues Moisés, ¿amén? Dijo, no, Éxodo 11, verso 4. Éxodo 11, verso 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, ¿lo tiene? A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, es decir, entre la ciudad de Egipto, o por lo menos la capital, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva o de la esclava que está tras el molino. Y todo primogénito, dice allí, ¿qué cosa? Todo primogénito de las bestias. En pocas palabras, Dios decía, todo primer hijo de Egipto morirá. Hay algo importante, mi amado, que creo que es necesario reconocer. El porqué de esta plaga. Si quisiera, estamos estudiando la Biblia, y si quisiera escuchar ciertos comentarios. ¿Por qué este tipo de plaga? ¿Por qué no otra? Porque para plagas, creo yo que Dios había usado bastante su ingenio y su identidad, y hasta queriendo ser un poquito más amplio, había usado de mucha, de pronto, imaginación a la hora de hacer plagas. Mezclar, por ejemplo, en una plaga fuego con granizo, con fuego, es algo muy ingenioso, ¿verdad? Hacer que el agua se convierta en sangre también me parece algo de pronto inimaginable, pero que en la mente de Dios todo era real, todo es posible. Pero me nace aquí ya la duda, ¿no? O la interrogante, ¿por qué una plaga donde se tendría que tomar la vida de los primogénitos? Los escucho, mis amados. Lea el texto, le ruego por que lo lea. Sí, lea el texto. Capítulo 11 estamos, versículo número 5. Verso número 5. ¿Lo tiene? ¿Sí? Léalo por favor. Tómese un minuto, porque en vivo como que estamos también transmitiendo, obviamente. Recuerda que las predicaciones están siendo subidas al internet y es necesario también dar la pauta para que quienes nos escucharán después puedan también, diríamos, sacarse una conclusión. ¿Sí? ¿Por qué, mi amado hermano? Dios tuvo que tomar una plaga con estas características. Léalo, medite un poquito y trate de darle también su aporte, que será muy bien recibido. Levante su manito así para que pueda tener participación. ¿Sí? Y vamos a hacerlo, como aquí hay 3 sectores, entonces uno por cada sector. Vamos a ver quién defiende el sector. ¿Ya? A ver, mi hermano Javier aquí le pone el ejemplo aquí en el centro. A ver, mi hermano Javier. Ya tocaría algo ya propio de él, ya un ser querido, ya no usaría algo. Ya, digamos que las plagas sí habían matado personas. Se habían matado. Por ejemplo, ¿qué plaga mató personas? Muchas plagas. Por ejemplo, la plaga del granizo, toda gente que se quedó en el campo murió. Claro que sí, pero igual, es muy importante, mi hermano dice, porque era hora de que también sufrieran en carne mucho más personal, digamos así, la afectación a través de la muerte. Bueno, ahí tenemos un primer argumento. A ver, por acá, mi hermano María. Porque de esa manera, a Dios le tocaría resolver a Faraón tocándole Bueno, era la forma más dura de
Como cuando dicen a veces, entiendo su respuesta, hay gente que dice, hermano, yo quiero que Dios, si se va a meter, se meta conmigo, pero nunca con lo que yo hago. ¿Verdad? Todo padre suele decir así, ¿no? Ya está bien que se metan conmigo, pero con mis hijos, pues si no me lo toca nadie. Entonces Dios quiso tocar a Faraón, al hijo de Faraón, para estremecerle los huesos y poder dejar de una buena vez libre al pueblo. Y ahí hay otro muy buen argumento, a ver, por acá. No se peleen, uno por uno. A ver, ¿qué más? Esta plaga era la que le iba a dar, ¿no? Porque esta plaga era donde más le iba a doler al faraón. Donde más le iba a doler, donde más le duele, pues le iba a dar. La hermana Andrea. Mi idea sería esto de que años atrás los antecesores del faraón quitaron la vida de los hijos varones del pueblo de Israel. Un muy buen argumento, y de hecho un argumento sólido, tiene respaldo, porque en su debido momento Faraón también, claro, no era su dinastía, sí, pero sí se replicó de alguna forma, pero también los egipcios habían quitado la vida no solo a los primogénitos, sino a todo hijo varón que le habían nacido a los hebreos, para que no se multiplicasen. ¿Qué hacían con los niños nacidos, los varones? Los mandaban a matar. Mira, cada quien tiene un argumento muy fuerte. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Dónde se de verdad? ¿Alguien puede ser dar su aportación? Y hermano Javier, como ya vota. ¿Será porque tenían que poner los primogénitos de Egipto porque no dejaban salir al primogénito de Israel? Otro muy buen argumento. Primogénito por primogénito en todo caso. Para poder dar liberación. ¿Alguien más? Aunque todos tenemos la verdad, mucha veracidad en las palabras. ¿Alguien más quiere dar su argumento? ¿Hermano Nelson? Y con esto se quería hacer mostrar los demás que sientan, los demás le duelen al Pero es algo muy parecido como decía mi hermano, donde más le duela, donde más le sienta el juicio. Bueno, mi amado, vamos a entrar, no sé si quédame por el tiempo, pero voy a dejarme interrogar. Voy a dar una pauta, no la respuesta, pero sí una pauta, para poder desarrollar en todo caso la pauta. Mi amado, debemos de entender algo. Voy a dejar la pauta, miren que les voy aclarando. Israel, o el pueblo hebreo, porque todavía no estaba consolidado el asunto, pero los hebreos, mi amado hermano, habían, como bien lo dice mi hermana Andrea, habían experimentado, sí, es verdad, la pérdida también de sus hijos. También, como dijeron muchos, no hay cosa más dolorosa que tocar lo que más nos duele, y en el caso familiar suelen ser nuestros hijos. Mas, sin embargo, yo le hice una acotación, y esa es la cosa que les voy a decir. ¿Qué diferencia había entre los egipcios y los hebreos? Sacando la esclavitud de por medio. ¿Qué diferencia había? Ninguna. Todos eran pecadores. Y Dios necesitaba hacer ¿qué cosa? Para poder dejarlos ir libres de la esclavitud, del cual obviamente aquí hay un sinónimo. No solo Dios quería libertarlos de la esclavitud de Faraón, sino de la esclavitud del pecado. Había que, de acuerdo ya al régimen bíblico, había que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no habría redención de pecados. Esa es la pauta que le dejo. Después le daré las referencias bíblicas porque el tiempo nos juega en contra y este tema es mucho más extenso. Mi querido hermano, había que derramar sangre por fuerza. Y aquí, obviamente, el alma que pecare, esa tenía que morir. Dios, llamado, no permitiría que el pueblo de Israel salga tal cual en la condición en la que ellos se encontraban. Había que hacer expiación. El problema de esta expiación, obviamente, es que los hebreos no podrían llevar a cabo por ellos mismos, obviamente, no podían llevar a cabo por ellos mismos la expiación de la limpieza. Dios les pediría un cordero, claro que sí. Pero mi querido hermano,
Recordará usted que no solamente los hebreos habrían de salir, todo tipo de esclavo tendría que salir juntamente con ellos. De hecho, eso lo veremos más adelante. Pero, insisto, dejo la pauta, no la desarrollo, el tiempo me puede ir muy en contra. Ahora bien, versículo número 6 dice, habrá gran clamor a la muerte, obviamente, de esta última plaga. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca lo hubo, ni jamás habrá. Pero, contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice allí, ni un qué cosa, ni un perro, dice allí, moverá su lengua. ¿Cuántos estuvieron en la clase de ayer? ¿Se acuerda de una pequeña frase y expresión que se decía ayer? Qué bueno para los que vienen a los cultos y no se pierden la bendición. ¿Se acuerda usted de esa expresión que decía en Abel? ¿Se acuerda? Tiene que ir a la pauta. Si tienes algún problema, en Abel se lo resuelve. O en Abel se lo resuelve si tienes algún problema. Hasta ahí te quedo. Los que vinieron ayer te entendieron. Antes de ayer, perdón. Mejor aún todavía. Antes de ayer. Que ayer me tocó ir a la flor a darle más la enseñanza de la Apocalipsis. ¿Verdad? ¿Se recuerda usted esa expresión? Si se dice, hermano, ¿y ahora cómo hago si yo la estuve? Vaya a YouTube, busque el video que hay. Esta expresión que Dios, mira, por eso me encanta, Dios inclusive toma cierto tipo de costumbres o de modismos hasta para poderse dejarse entender en medio del pueblo. Y esto a mí me encanta, mi amado hermano, porque tenemos un Dios que nos entiende, y un Dios que aun cuando no tengamos las facilidades, Dios aún en nuestra lengua mocha, mi amado, se puede identificar con nosotros. Como una vez ocurrió, yo creo que sí lo dije hace mucho tiempo, y para los nuevos que nunca lo han escuchado se los digo, en alguna oportunidad alguien en la cárcel, mi amado hermano, vino a Cristo, allí en la iglesia del Buen Samaritano, y claro, el hombre muy entusiasta, pero también al mismo tiempo muy escaso de lenguaje, de palabras. Un día le dijeron, hermano, hemos visto su fidelidad, así que usted hoy recoge las ofrendas. Y el hermano dijo, bueno, gracias, pastor. Bueno, ore por las ofrendas. Y yo le dije, vamos orando. Señor, le damos gracias por esas sotas y por esa quina. Y el pueblo que lo entendía dijo, amén. Claro, Dios entiende aún en nuestras falencias, nuestro lenguaje a veces demasiado limitado. Dios utilizará una expresión, ojo, no vulgar, pero sí una forma de modismo de hablar para poder dar a entender de que nada en Israel se verá afectado cuando llegue la plaga de ¿qué? De la muerte de los primogénitos. Recuerden que vamos a abrir el tema, ojo, vamos a abrir, por eso es que no he dado todo el texto en lectura del capítulo 11. Vamos a abrir el tema con respecto a la muerte o el porqué de la muerte de los primogénitos. Pero sí quiero leer en esta última parte del versículo 7 lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice el Señor allí, y para demostrarles que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. ¿Ahí entendieron un poquito mejor? Es decir, ni un perro, sí, hará clamor por la muerte de su cría. A eso se refiere cuando Dios dice, versículo número 7, si ni un perro moverá su lengua.
para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Así hoy por hoy, Dios hace diferencia con esta pandemia entre cómo nos podría dar a nosotros el COVID y cómo le da a los que están afuera. No es motivo de vanagloria, es motivo de humillación y de decir, Señor, gracias, porque has depositado gracia, porque pecamos, pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia de los pecados. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, cuán grande y maravilloso eres. Te doy gracias, Señor. Es importantísimo considerar cuánto favor